Muy buen día, mi nombre es Alejandro Trejo Aguilera y el día de hoy les estaré hablando un poco sobre el tema que es la convección. Eh, Estaremos viendo ciertos temas que se muestran a continuación. Entonces, ¿qué es la convección? Estaremos hablando sobre los tipos de convección que existen. Estaremos hablando de cómo es que se transfiere el calor por convección. Eh, Tomaremos o retomaremos muy poco lo que es el concepto de qué es un fluido. Y al final expondremos un experimento en el cual podremos observar cómo es que se hace la conducción por la transferencia de calor por convección. Bueno, primero que nada, para comenzar, empezamos con qué es la convección. Pues la convección es un proceso natural en el que el calor se transfiere entre dos sustancias líquidas. eh, Líquidas pueden ser dos sustancias gaseosas o también puede ser entre un gas y un líquido, siempre y cuando se encuentren a diferentes, a diferentes temperaturas de temperatura. Incluso se puede llamar convección al proceso de transferencia de calor entre un gas y un sólido, y entre un líquido y un sólido a diferentes temperaturas. Pero hay mucho más para saber sobre la convección y sobre eso pues estamos hablando. Bueno, pues la siguiente diapositiva son los tipos de convección, o el siguiente tema a exponer. Eh, los, Al hablar de los tipos de convección, encontramos dos tipos de convección, la cual es la convección forzada y la convección natural. La convección puede ser natural o forzada. Pues en el primer caso, que es la natural, la conducción fluye o el fluido se mueve por sí solo. Como al abrir, un ejemplo de esto es al abrir la puerta de la habitación, que entra el aire. Y el segundo es que se obliga mediante un ventilador o una bomba. Por ejemplo, pues aquí vemos la imagen que está en la diapositiva. Encontramos en lo que es convección forzada, estamos enfriando el huevo caliente con un ventilador para que se enfríe más rápido. Y si vemos la imagen de la convección natural, podemos ver que el huevo caliente se está enfriando únicamente con el aire que se encuentra en la habitación. El siguiente tema es cómo se transfiere el calor por la convección. Un modelo matemático sencillo de transferencia de calor por convección es la ley de enfriamiento de Newton. Consideremos una superficie caliente de área A, rodeada de aire más fino, de tal manera que la diferencia de temperatura sea pequeña. Llamemos Q al calor, bueno, tomando en base la fórmula que se encuentra aquí abajo. Q es el calor transferido y T al tiempo. La tasa a la que el calor se transfiere es dQ sobre dt, o derivada de la función Q de T respecto al tiempo. Como el calor es energía térmica, sus unidades en el sistema internacional pues son los joules. Por lo tanto, la tasa de transferencia viene en joules sobre segundo, que son watts o vatios. Esta tasa es directamente proporcional a la diferencia de temperatura entre el objeto caliente y el medio, denotada como delta de T, y también el área superficial A del objeto. Por lo que pues tenemos que delta de T es igual a la temperatura en la superficie del objeto menos la temperatura del objeto. La constante de proporcionalidad pues es la H, y la H es el coeficiente de transmisión de calor por convección. Y se determina experimentalmente. Sus unidades del sistema internacional son W sobre M cuadrada por K, pero esto es habitual encontrarlo en términos de grados Celsius o grados centígrados. Es importante destacar que este coeficiente no es una propiedad del fluido, ya que depende de diversas variables, como son la geometría de la superficie, la velocidad del fluido y otras características. Cambiando de todo lo antes dicho, matemáticamente la ley de enfriamiento de Newton pues adquiere la forma que se encuentra aquí en la diapositiva. Eh, Ahora brevemente vamos a explicar lo que es un fluido. Pues un fluido es un cuerpo que tiene la capacidad de fluir y que carece
de, de rigidez y elasticidad, y por ende cede cualquier fuerza adoptando la forma del recipiente o lugar en el que se encuentre dicho fluido. Los líquidos son incomprensibles debido a que su volumen disminuye al ejercer fuerza. Las principales propiedades de los fluidos pues, son la viscosidad, la fluidez, la densidad, la comprensibilidad y la presión. Bueno, y pues a continuación estaremos mostrando un pequeño experimento en el cual expondremos cómo es la transferencia de calor por el método de convección. Pues en los ejemplos de convección que yo les puedo mostrar el experimento, utilizaré una veladora y utilizaré uno de ellos para prenderla. Procedemos a prender la vela. Y una prendida la vela, el ejemplo que quiero mostrar es que uno puede tener los dedos así y el calor es soportable. Nos puede transportar por toda esta parte de abajo y uno no sentirá calor. Esto es debido a que la convección tiende a elevarse la temperatura hacia arriba, que va buscando la parte que no tiene, que está fría para calentarse. Esto hace que aquí abajo sea tolerable, pero si pongo la mano aquí arriba, uno no puede tolerar el calor, se siente luego el calor, que es lo contrario de poner los dedos aquí abajo. Para el otro ejemplo, estamos utilizando la estufa y estamos calentando en una olla agua. Esto va a ser el ejemplo que podemos mostrar aquí de convección. Es que en la parte de abajo, la parte del fondo de la olla se está calentando, y ahorita que el agua empiece a hervir, empezará a salir hacia arriba para crear las famosas corrientes de convección, para empezar a que las partes, esto es para que las partes de fría de arriba baje al fondo y empiece a calentarse y así formar un ciclo. Aquí podemos observar que el agua ya empieza a hervir y las partes calientes de abajo empiezan a hacer unas corrientes hacia arriba para que el agua empiece a fluir y se empiece a calentar mutuamente. Y pues estos son los experimentos de un ejemplo de convección. Bueno, pues después de haber realizado esta exposición sobre lo que es la transferencia de calor por convección, nos queda como aprendizaje que la convección es uno de los tres mecanismos en los que se transfiere el calor desde una zona más caliente hacia otra más fría. Pues como ya lo dijimos, tiene lugar a causa del movimiento de la masa de un fluido, que puede ser un líquido o un gas. En todo caso, se requiere siempre de un medio material para que este mecanismo se pueda dar. Mientras más rápido sea el movimiento del fluido en cuestión, pues más rápida será la transferencia de energía térmica entre las zonas de distinta temperatura. Aprendimos también sobre lo que son los tipos de convección, que son dos: la convección natural y la forzada, que ya se explicaron en el video. Otra cosa que no mencionamos fue de las diferentes aplicaciones que tienen el que tiene la convección. Pues uno de los principales es los aires acondicionados, que pues se coloca cerca del techo de las habitaciones para que el aire enfriado, que es el más denso, descienda y entre y enfríe más cerca del suelo rápidamente. Otros son los aislantes térmicos en construcciones, que se hacen combinando láminas de metal aislante, añadiendo burbujas de aire en el interior. Y también están las torres de enfriamiento, también llamadas torres de refrigeración, que sirven para desechar el aire del calor producido por centrales nucleares, refinerías de petróleo y pues otras instalaciones industriales diversas, en lugar de hacerlo a tierra o a las aguas. Y pues bueno, esos son los aprendizajes o conclusiones a las que llegamos. Que pues la convección puede estar en varios lados, desde calentar las manos en una fogata hasta el mismo ciclo del agua se encuentra la convección. Esto sería todo, espero sea de su agrado.